Lo cierto es que hoy llegamos a un capítulo largo, un capítulo que uno se plantea si tendría que predicarlo en varias secciones o en un solo mensaje. Y no sé si he escogido la mejor opción, pero he decidido predicarlo en un solo mensaje, porque tiene un tema de principio a fin. Y la longitud del texto en realidad muestra también la importancia del mismo. Así que, siendo largo, hoy no voy a poder dedicarme en todos los detalles del texto, pero sí voy a intentar marcar aquellas cosas que son importantes en la historia de Cornelio. Y como les digo, es un texto, mis hermanos, Hechos 10, es un texto importante. No solamente porque nos damos cuenta que cuando leemos el libro de Hechos se repite varias veces, aparece aquí, se repite 2 veces más la historia que aconteció con Cornelio, sino que Hechos 10 y lo que sucede con Cornelio y su casa supone un cambio en lo que es la historia de la redención. Y supone un cambio en la iglesia que Cristo Jesús estaba formando. Y el cambio básicamente es que ahora el evangelio y la salvación se abre a los gentiles. Para eso ya nos ha ido preparando el libro de Hechos. Ya vimos a Felipe que empezó a predicar o estaba predicando en Azoto y llegó hasta Cesarea de Filipo. Ya vimos que Dios escogió a Saulo de Tarso como ese instrumento escogido para proclamar su nombre a los gentiles, a los hijos de Israel y a los reyes. Pero ahora nos damos cuenta que cuando llegamos aquí, llegamos a Hechos 10, es cuando el evangelio se abre a los gentiles. Y se abre, mis hermanos, a aquellos que, como vamos a ver, eran considerados por el pueblo de Israel como impuros y alejados de Dios. La conclusión de todo este Hechos 10 la encontramos en las palabras del apóstol Pedro en el versículo 34 en adelante. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Que Dios en la salvación no hace acepción de personas. Que la salvación es sin distinción y sin diferencia, sin acepción de personas. Pero bien, antes de entrar en este texto, déjenme que les diga 2 cosas. Este texto se sustenta sobre 2 grandes visiones. La visión que tuvo Cornelio y la visión que tuvo Pedro. Y estas 2 visiones sustentan y estructuran todo lo que es la historia de Hechos 10. Y lo segundo que debemos tener presente en nuestro texto en el día de hoy es que hay un trasfondo vital que no podemos perder de vista. Y es un trasfondo que proviene del Antiguo Testamento. Es el trasfondo de las leyes de pureza que nos encontramos en el Antiguo Pacto, sobre todo en Levítico 11. Las leyes que determinaban lo que era puro o lo que era impuro. Lo que era puro o lo que era común. Y ese trasfondo de pureza e impureza lo tenemos que tener presente y lo vamos a ver a lo largo de todo el texto de Hechos 10. Algo que no podemos olvidarnos, las leyes de pureza, lo que se consideraba puro por parte de Dios o impuro por parte de Dios. Puro delante de Dios, impuro delante de Dios. Así que con estas 2 cosas, mis hermanos, lo que hoy vamos a destacar es precisamente ese tema que vemos en Hechos 10 y que Pedro acabó prácticamente aprendiendo, ya verán por qué digo prácticamente aprendiendo, de que en la salvación Dios no hace acepción de personas. Y lo vamos a ver desde 3 puntos de vista en el día de hoy. Primero, la salvación sin acepción de personas es el plan de Dios. Segundo, lo que vamos a ver es que la salvación sin acepción de personas requiere el crecimiento en este conocimiento. Y tercero, lo que veremos es que la salvación sin acepción de personas es llevada a cabo por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver si avanzamos, mis hermanos, como pueda, en esos 3 puntos y en este texto largo en el día de hoy. Lo primero que vemos es que la salvación sin acepción de personas es el plan de Dios. Y aquí vemos 2 cosas. Es Dios quien establece la salvación sin acepción. Fíjense, esto lo vamos a ver sobre todo en todo el texto, pero sobre todo en algo que el ángel le va a decir a Cornelio cuando se le aparece a Cornelio. Fíjense, lo primero que debemos ver un poquito es quién era ese Cornelio. Y lo que no se nos puede escapar, mis hermanos, es que Cornelio era gentil.
Y Cornelio no solamente era gentil, sino que era centurión, se nos dice, de la compañía llamada la italiana. Fíjense en los primeros versículos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Se encuentra, era un gentil. No podemos perder esto de vista, era un gentil. Y esto, por lo tanto, lo que significaba, mis hermanos, es que desde el punto de vista de Israel, desde el punto de vista de los judíos, los gentiles eran ¿qué? Los gentiles eran comunes. ¿Comunes en qué sentido? La palabra común es la palabra que se utiliza para aquellos que eran impuros. Y tenían una palabra para designar muchas veces a lo que eran los gentiles, que era la palabra perro. Perro era un animal impuro desde el punto de vista de la ley. Y los gentiles, mis hermanos, eran perros en el sentido de que eran impuros. Hoy en día nosotros, lo que es el concepto de los perritos es totalmente distinto. Porque los perritos los tenemos como ¿qué? Los tenemos como mascotas de casa, que a veces los queremos más incluso que a los nuestros más cercanos. Vestimos a los perritos, les ponemos zapatitos, incluso los llevamos en carritos para niños, mis hermanos. Y yo tengo la teoría de que Dios les ha dado a los perros 4 patas para que anden, pero no, en carritos. Y ya lo último que vi, mis hermanos, es una mochila, me la voy a comprar, es una mochila transparente para poner el perrito dentro para que no pise la nieve y sus patitas no se congelen, mis hermanos. Claro, el perrito tiene que ser pequeño, porque si es grande, la mochila debe ser grande, ¿ya? Pero fíjense que para nosotros es ese concepto, mis hermanos. En aquel tiempo, desde el punto de vista del judaísmo, el término animal perro era un animal impuro, y eso es lo que se aplicaba a lo que eran los gentiles. ¿Eran perros en qué sentido? En que eran inmundos, impuros, y para ellos desde la perspectiva de Dios. Añádanle que Cornelio no solamente era gentil, sino que era centurión romano, mis hermanos. Aparte de gentil, era de los enemigos, de Roma. Y fíjense que era alguien importante, porque se nos dice que era centurión de la compañía llamada la italiana. Y esa compañía llamada la italiana no era una compañía de pizzas, mis hermanos, sino que se solía decir que lo que eran la legión ya tenía un número de soldados, las compañías, la palabra que aparece aquí, era la 10ª parte de una legión. Ahora bien, sabemos que del 6 al 66 después de Cristo en Judea no había legiones, sino que los gobernantes ahí gobernaban con lo que se llamaban las fuerzas auxiliares. Y las fuerzas auxiliares tenían más o menos una cantidad de 1000 soldados a través de los cuales se establecía el gobierno en aquella región. Pues bien, Cornelio, mis hermanos, era uno de los importantes aquí. Era el capitán de una de esas fuerzas auxiliares que gobernaba en aquellas regiones. Gentil, centurión, romano, enemigo, pero tenía algo. Era temeroso de Dios. Fíjense que esto se nos describe en el versículo 2. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Eso es importante, no solamente era Cornelio, era toda su casa. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjense, esto era temeroso de Dios. ¿Quiénes eran los temerosos de Dios? No eran prosélitos. Los temerosos de Dios eran aquellos gentiles que habían aceptado lo que era el Dios único del judaísmo, pero que no habían aceptado el judaísmo en el sentido de las leyes de comida, los días de reposo y sobre todo, la circuncisión. Y se les llamaba temerosos de Dios. Quizá Cornelio acabó cansado de la sociedad religiosa y pluralista que tenía en su tiempo en el Imperio Romano y decidió aceptar lo que era el único Dios vivo y verdadero del judaísmo. No sabemos lo que pasó, pero estaba en esa situación. Y fíjense que es muy similar a lo que vimos con el eunuco, que iba leyendo ya Isaías 53. Por lo tanto, en Cornelio, en el eunuco, en la casa de Cornelio, algo ahí estaba sucediendo en el corazón de aquellas personas. Y era temeroso de Dios, que nos dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Es característico que aquí Lucas utiliza una palabra importante para pueblo. Es la palabra que se refiere no a cualquier pueblo, sino al pueblo del pacto, a Israel.
Fíjense que en el versículo 22 se nos vuelve a decir algo. Ellos dijeron, cuando los que llegan a casa de Pedro dan el informe sobre Cornelio, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Tenía buen testimonio con Israel Cornelio, pero no se equivoquen, todo y tener ese buen testimonio, Cornelio era ¿qué? Cornelio era gentil. Cornelio era impuro. Y Cornelio, y quédense con esto, nunca, se ha quedado claro, ¿no? Nunca hubiese podido entrar en el templo, mis hermanos, a ofrecer ofrendas y sacrificio a Dios. Cornelio nunca hubiese podido pasar del atrio de los gentiles en el templo. Nunca hubiese podido entrar en el atrio de los judíos, mis hermanos. Se hubiese quedado en el atrio de los gentiles, bien lejos, mis hermanos, de lo que era el lugar santísimo donde Dios se encontraba. Bien lejos de que sus ofrendas y de que sus oraciones traspasasen, mis hermanos, el velo mismo hasta llegar al lugar santísimo y recibiesen memoria y fuesen recibidas por Dios. ¿Por qué? Porque era gentil. Pero fíjense lo que sucede ahora. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 3, lo que sucede. Viene lo que es la visión, mis hermanos. Se le aparece un ángel y fíjense lo que el ángel le dijo a Cornelio. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, más o menos las 3, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, escuchen esto. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Piensen un poquito más adelante, mis hermanos. Piensen en el versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Fíjense que aquí se utiliza una palabra que es similar. En lo primero que hemos leído es decir, tus ofrendas, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. En el versículo 31, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas. Hacer memoria, recordadas, es exactamente la misma palabra. Tus oraciones, tus limosnas son un memorial delante de Dios. Se ha hecho memoria de ellas delante de Dios. La imagen es la siguiente. La imagen es que tus oraciones y tus limosnas han subido como un olor fragante delante de la presencia de Dios y son recordadas delante de Él. ¿Saben cuál es la imagen que hay aquí, mis hermanos, del Antiguo Testamento? Es cuando se ofrecían, mis hermanos, los sacrificios y las ofrendas, y ese animal, mis hermanos, que era sacrificado, el humo del sacrificio, cuando el sacerdote, mis hermanos, entraba al lugar santo y ese humo del sacrificio en el altar de incienso, mis hermanos, ese humo salía y subía como una ofrenda fragante delante de ¿quién? Delante de Dios, mis hermanos. Ese sacrificio de esa víctima inocente, su sacrificio, y el humo subía como esa ofrenda que traspasaba el lugar santísimo, el velo, mis hermanos, y era recordada como memorial delante de Dios. Esa es la imagen que hay aquí detrás. Pero ¿saben qué es lo sorprendente de todo? De que ahora la ofrenda, la limosna, el sacrificio que sube como memorial delante de la misma presencia de Dios es el de un gentil. Es el de un gentil, mis hermanos, que Dios hace memoria y recuerda de ello. Tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. Eso en el templo nunca hubiese pasado. Porque había carteles en el templo para los gentiles, de que a cualquier gentil que se le ocurriese traspasar el atrio de los gentiles y entrar en el atrio de los judíos, los carteles que ahí estaban puestos eran carteles de advertencia bajo sentencia de muerte.
Y aquí nos encontramos que la ofrenda y la limosna de ese gentil romano enemigo impuro asciende como una ofrenda fragante y Dios la recuerda. ¿Saben, mis hermanos, lo que estamos viendo aquí? Mis hermanos, lo que estamos viendo es que aquí es Dios mismo. Aquí es Dios quien rompe la barrera, mis hermanos, de que un gentil pueda llegar delante de su presencia. Aquí es Dios, mis hermanos, mismo quien abre su presencia a aquellos que otros consideraban impuros e inmundos. Aquí es Dios mismo, mis hermanos, quien rompe el velo del lugar santísimo para que ahora la ofrenda, la limosna, el sacrificio de ese gentil llegase justo delante de su presencia, mis hermanos. Y ya sabemos que ese velo del templo, ese velo del lugar santísimo, mis hermanos, fue roto cuando Cristo Jesús murió en aquella cruz. Y cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, no solamente mostrando que ahora la presencia de Dios salía, mis hermanos, del templo, sino que ahora esa presencia estaba abierta para quien Dios había determinado, incluso para los gentiles, mostrando que Dios no hace acepción de personas. Porque, mis hermanos, lo que vemos aquí no es que Dios empezó un plan B con los gentiles. No, este plan que vemos aquí, mis hermanos, es el plan que Dios ha tenido ya desde la eternidad misma. Es el plan que Dios ya ha decretado desde la eternidad misma. Es el plan que vemos progresivamente fluyendo a lo largo de la historia de la salvación, mis hermanos. Es el plan de que Dios tiene un solo pueblo. Y vemos ya en el Antiguo Testamento, mis hermanos, que ya hay luces y sombras de ello, con Rahab, con Ruth, con Tamar, gentiles que son introducidas dentro, mis hermanos, del pueblo de Dios. Es ese misterio, y eso es muy importante, es ese misterio que fue escondido, mis hermanos, en otras generaciones, pero que ahora, en el nuevo pacto, veremos, ha sido dado a conocer y ha sido revelado. ¿Cuál es ese misterio? Lo hemos leído. Escuchen a Pablo en Efesios 3, del 5 al 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué misterio? Escuchen bien. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Piensen en lo glorioso que es esto. Porque si hoy, mis hermanos, estamos aquí alabando a nuestro Dios, si podemos cantar muéstranos a Cristo, es porque ese gran cambio, mis hermanos, se produjo en la historia de la salvación. Y ahora nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro sacrificio vivo, como dice Romanos 12, mis hermanos, asciende a la misma presencia de Dios como una ofrenda agradable y Dios hace memoria de ello. De otra manera, a no ser que seamos judíos, mis hermanos, ninguno estaría aquí. El mundo puede y hace acepción de personas, por clase social, por raza, aunque diga que no el mundo, pero ¿saben qué? Sigue habiendo ricos y pobres. Pero Dios no hace acepción de personas en la salvación. La cuestión es, ¿la hacemos nosotros? ¿Hacemos, mis hermanos, a veces acepción de personas en la salvación que Dios no hace acepción de personas? Mis hermanos, lo que vemos aquí es que es Dios quien establece en esa no acepción de personas en la salvación. Y debemos ser enseñados en ello. Y eso es lo siguiente, que Dios no solamente es el que establece esto, sino que Dios es quien enseña la salvación sin acepción. Porque ahora Dios tiene que enseñarle algo a uno, mis hermanos, que iba como los caballos, así. Y es precisamente a Pedro, mis hermanos. Después de que las oraciones y las limosnas de Cornelio llegaron delante de la presencia de Dios, Dios le dice, oye, manda, y ve a buscar a Simeón, ve a buscar a Simón.
en la casa del curtidor, y incluso le dan las direcciones, mis hermanos. Y Cornelio manda a esos hombres. Y mientras eso sucede, Pedro, mis hermanos, se va a orar al terrado. Los versículos del 9 al 16 en adelante. Fíjense, mis hermanos, que se va a orar al terrado en una hora donde no solía orarse. ¿Y saben qué le pasó a Pedro? Lo que muchas veces a mí me pasa en casa a veces, que le cogió hambre, mis hermanos. Le cogió hambre. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Esto, mis hermanos, es increíble lo que Dios puede hacer. Sube a orar, le coge hambre y Dios es capaz de utilizar esta situación de hambre para enseñarle algo a Pedro, mis hermanos. Que vaya con la situación en la cual se encontraba. Y nuestro Dios, mis hermanos, es asombroso. Porque puede utilizar esas situaciones para enseñarnos cosas en las que nuestras estructuras, que a veces son cuadriculadas, mis hermanos, tienen que cambiar. Para enseñarnos, mis hermanos, a veces cosas que quizá nuestros pensamientos, nuestros gustos, nuestras percepciones que podemos considerar tan buenos, tan correctos, tan adecuados y tan perfectos no encajan con el plan y la intención de Dios. Y quizá tiene que mostrarte paciencia y ¿sabes qué? No te va a dar un remanso de paz para esto. No. Dios puede usar esto en ponerte en situaciones de aquellas que dices, Señor, dame paciencia. Lo cogiste. O quizá aquellas cosas que tenemos tan cuadradas en nuestra mente, decimos, no, tiene que ser así porque así es como pienso y así es como tiene que ser, mis hermanos. Y Dios tiene la capacidad quizá de dejarte en el mismo sitio hasta que entiendas de que no, esta no es la intención y el plan que Dios tiene. Y aquí tenía, mis hermanos, hambre, Pedro. Y Pedro tenía que estar preparado por lo que le venía. O mejor dicho, Pedro tenía que ser enseñado. Enseñado para entender cuál es el plan de Dios en la salvación. Enseñado para poder entender esto y lo que le venía ahora con Cornelio. Y mis hermanos, cuando Dios nos enseña a su manera y a través de su palabra, mis hermanos, debemos ser enseñados muchas veces porque cuando somos enseñados por Dios es cuando más preparados estamos para vivir conforme al plan que Él ha determinado. Y tiene que enseñarnos. ¿Y qué es lo que hace Dios, mis hermanos, con Pedro? Bueno, le da una visión, mis hermanos. Fíjense que se abrió el cielo. Fíjense el versículo 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra, en el cual había de todos, cuadrúpedos, terrestres y reptiles, aves del cielo, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. ¿Se dan cuenta? El cielo fue abierto. Eso es una expresión típica en la Escritura. Y cuando los cielos son abiertos, la revelación que viene no es revelación humana, es revelación divina. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús salió de su bautismo y ascendió de las aguas? La expresión que se utiliza ahí es los cielos fueron abiertos y una voz del cielo se oyó que dijo, este es mi Hijo amado. Pues bien, el cielo se ha abierto y la revelación que viene no es revelación humana. Aquí no se lo inventó Pedro. Aquí no es que Pedro tenía tanta hambre que empezó a alucinar el hombre. No, aquí, mis hermanos, es la revelación que viene de Dios mismo para enseñarle algo a Pedro, mis hermanos. Y bajo una especie de lienzo, la palabra ahí es la palabra arca, pero tenía la imagen del lienzo, mis hermanos, había todo tipo de animales ahí dentro. ¿Saben lo que nos encontramos aquí? Ese es el primer globo de la historia. Ese es el primer delivery de la historia, mis hermanos. Que bajó el lienzo y había ahí todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles, había de todo. Y esa distinción ya la encontramos en el Antiguo Testamento. Pero parece ser que el pedido estaba equivocado. Parece ser que el pedido, el delivery se había equivocado. Porque en esos cuadrúpedos y reptiles y animales de todo tipo que había en ese lienzo, parece ser que había animales puros y animales impuros. Y según la ley, mis hermanos, del Antiguo Testamento, en Levítico 11 se distinguía muy bien qué animales eran puros e impuros y por lo tanto qué animales podía comer Israel, qué animales podían comer los judíos y cuáles animales no. Pero aunque hubiese animales puros en ese lienzo, habían sido manchados por los animales impuros. Es como cuando alguien va a pedir una pita a un restaurante griego y la pide de pollo, solo de pollo.
y le traen la pita de pollo y ternera. Y dice, no, ya me la han mezclado. ¿Qué va a hacer uno? ¿Va a empezar a sacar la ternera? Bueno, alguno lo haría, ¿no? Yo no lo hago, ¿ya? Digo, ya no me puedo comer la pita. Ha quedado impura, porque el pollo con proteínas buenas ha quedado manchado con las otras terneras que tienen proteínas, pero no son tan buenas, ¿ya? Fíjense que está el problema aquí, mis hermanos. Habían quedado manchados los animales puros por los impuros. Ahora bien, esto hubiese quedado así, no hubiese habido ningún problema. Hasta que viene la voz del cielo, que es la voz de Dios, y ¿qué le dice a Pedro? Levántate, mata y come. Y Pedro, mis hermanos, ¿qué es lo que le dice al Señor? Me ha gustado el énfasis que le ha dado aquí Malvina, ¿ya? Es el versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Saben la manera como está expresado aquí? Pedro le está diciendo, Señor, no he comido jamás una cosa inmunda y no voy a empezar ahora. Eso es lo que le está diciendo, mis hermanos, Pedro, aquí, ¿a quién? Al Señor. No voy a empezar ahora a contaminarme con algo inmundo e impuro. Es normal que Pedro pensase así, porque ¿qué visión tenía? Tenía la visión del antiguo pacto, tenía la visión de Levítico, tenía la visión, mis hermanos, de que si hacía esto se contaminaba. Si hacía esto, mis hermanos, era infiel y rompía el pacto que Dios había establecido, porque rompía esa ley de lo que era puro o impuro, mis hermanos. Y Pedro le dice, no voy a empezar a hacer esto ahora, ni jamás, ni ahora empezaré, Señor. Ay, ¿qué tenía que entender Pedro, mis hermanos? Tenía que entender de que había habido un cambio en la historia de la salvación. Tenía que entender, mis hermanos, que ahora el pacto que regía ya no era más el antiguo pacto, porque había uno en la cruz que vertió su sangre, la sangre del nuevo pacto. Esto pasó 3 veces, ¿eh? Este diálogo 3 veces. Pero miren la segunda vez en el versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, fíjense, escuchen, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, impuro. Mis hermanos, Dios le está diciendo aquí, Pedro, quien tiene la autoridad y la potestad de determinar lo que es puro o impuro, soy yo. Aquí, Pedro, quien tiene la autoridad de determinar lo que es santo, no eres tú, soy yo. Yo soy el que santifica, yo soy el que purifica, yo soy el que determina lo que es y lo que no es puro e impuro. ¿Cómo dices, Señor, no? Sproul tiene un mensaje de esto y fíjense lo que dice Sproul. Me gusta esto, dice, escuchen 2 palabras que usa Pedro y vean si pueden hacer sentido de ellas. Señor, no. ¿Captan lo que Sproul está diciendo aquí? Señor, no. Si es tu Señor, ¿cómo le dices no? Si es el que tiene autoridad en tu vida, ¿cómo le dices no? ¿Cómo dices, sí, Señor, tú eres, Señor Jesús, mi Señor, pero te digo, no? La cuestión es decir, Pedro, ¿quién eres tú para decir no a tu Señor? Pedro, ¿quién eres tú para decir lo que el Señor ha limpiado y ha hecho puro, decir que es impuro? Iglesia, ¿quién somos nosotros para decirle no a nuestro Señor? ¿Quién somos nosotros para decirle lo que es puro o impuro a nuestro Dios, mis hermanos? Fíjense que esto dejó a Pedro pensando. Quizá Pedro empezó a pensar lo que Mateo 15:11 decía, cuando Cristo dice, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Y Pedro estaba meditando, mis hermanos, y mientras meditaba, llegaron aquellos que envió Cornelio. Y fíjense que uno podría pensar aquí lo que algunos en aquel tiempo pensaban en la historia de la salvación, que Dios ha cambiado de opinión,
Que en el antiguo pacto no podía comerse morcillas y bacon, y ahora en el nuevo pacto sí que se puede. Dios ha cambiado de opinión. Pero ni mucho menos, mis hermanos. Dios es consistente con su plan. Dios es inmutable en su ser y en sus propósitos. Y todas esas leyes, mis hermanos, de comida y de impureza en el Antiguo Testamento, ¿qué eran? Eran leyes externas, mis hermanos. Pero eran leyes que apuntaban y miraban, ¿saben a dónde? Apuntaban y miraban, mis hermanos, a un tiempo donde la persona sería hecha pura, mis hermanos, y limpia, no externamente, sino internamente. Todas estas leyes de santificación, mis hermanos, apuntaban a aquel que es el único de purificarnos y santificarnos de manera plena y perfecta, y ese es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Y no es que Dios hubiese cambiado de opinión en ese momento, es que aquel que santifica y aquel que hace puro al impuro, mis hermanos, había venido, muerto y resucitado, y estaba sentado en el trono celestial, mis hermanos. ¿Y saben qué? No puedo resistirme, porque eso es glorioso para todo creyente. Eso es glorioso para todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Porque si has creído en Cristo Jesús, has sido lavado con su sangre, hecho blanco como la nieve, purificado de tus pecados. Y no hay nadie entonces que pueda llamarte impuro o indigno, porque tu dignidad está en Cristo. Porque el hecho de ser puro está en Cristo y no en quién eres tú. Y el mundo te puede decir cualquier cosa, pero qué glorioso saber que la sangre de Cristo me ha perdonado y me ha lavado. Que la justicia de Cristo me ha cubierto y Dios me recibe como aprobado delante de Él por la justicia de aquel que me ha hecho puro y limpio delante de Él. Y algún día llegará el día, mis hermanos, donde ciertamente seremos sin mancha y sin pecado delante de nuestro Dios. Eso es lo que le enseña aquí Dios a Pedro. Y mis hermanos, debemos aprender esto. Debemos aprender de que la salvación sin acepción de personas es el plan de Dios. De que es la intención y lo que Dios estableció desde un principio. Y Él aquí, mis hermanos, nos lo enseña para que no caigamos en un error en el cual cayó Pedro más tarde en el tiempo. Lo veremos al final, tengo que llegar. Pero fíjense lo segundo. Lo segundo que vemos aquí es que la salvación sin acepción de personas, mis hermanos, requiere crecer en este conocimiento. Y la cuestión de qué manera crecer en este conocimiento de que Dios no hace acepción de personas. Bueno, debemos crecer, mis hermanos, intelectual y vivencialmente. No solamente de conocimiento, sino también de vida. Fíjense, si seguimos la historia del versículo 19 en adelante, mis hermanos. Fíjense que mientras llegan esos de Jope a la casa de Simón, el curtidor, a encontrarse, mis hermanos, con Pedro. Se nos dice que mientras ellos llegaban, el texto nos menciona que Pedro estaba meditando en lo que había visto. Se había quedado atónito de esa visión, pero sobre todo atónito de las palabras de Dios diciendo, levántate, mata y come. Lo que Dios ha limpiado, no llames tú común o inmundo. Y se quedó pensando en ellos, meditando en esa revelación, y eso es de gran importancia. Pedro no se quedó de brazos cruzados. Pedro, mis hermanos, meditó en la revelación especial que le había sido dada. Y menciono esta expresión de manera consciente, revelación especial, porque había sido especial para Pedro. Así que para entender esto no esperes que al salir de aquí te baja un lienzo del cielo, porque fue especial para Pedro. Nosotros ya tenemos toda la revelación que necesitamos, que es la revelación de la palabra de nuestro Dios. Pero al ser especial, mis hermanos, es que esa revelación traía un mensaje redentor, un mensaje salvador. La revelación especial de Dios siempre trae mensaje redentor. Y esto es algo que Pedro tenía que meditar y estaba meditando, y nosotros, mis hermanos, tenemos que meditar y entender esas cosas. Porque a veces podemos tener, como digo, las estructuras y las concepciones muy cuadradas e intentar que el plan de Dios, mis hermanos, se encaje en las nuestras.
e intentar a veces aconsejar a Dios, Señor, no, esto no puede ser así, tiene que ser a mi manera, como Frank Sinatra, mis hermanos. Pero tenemos que meditar en esa revelación que Dios trae, en esa revelación especial, sobre todo en su palabra. Y fíjense que llegan, mis hermanos, esos dos hombres. El Espíritu, la guía está aquí, el Espíritu le dice, Pedro, cuando vengan no te preocupes, ve con ellos, porque yo los he enviado. Era normal, porque venían dos hombres más uno más. ¿Saben quién era el otro? Lo ha dicho el texto, un soldado. Imagínate, dos y un soldado romano, dices, yo me quedo en el terrado. Pero el Espíritu, que toma la iniciativa en todo, le dice, oye, tú ve porque yo te los he enviado. Y le pasan el informe de lo que ha sucedido. Y fíjense lo que dicen en el versículo 22. Y ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Es decir, son enviados para que ahora Pedro, mis hermanos, les explique algo y les dé una palabra. Vamos a ver qué palabra les va a tener que dar. Bueno, Pedro hace algo sorprendente aquí. Como ya era tarde, ¿sabe lo que hace, mis hermanos? Los hospeda en su casa. Interesante, ¿eh? Pedro está cambiando ya aquí. Porque hospeda, ¿qué? A 3 gentiles. ¿Y saben dónde estaba Pedro? En Simón, que era ¿qué? Curtidor. Eso era un oficio impuro. Y ahora pone a 3 gentiles en casa de Simón. Venga, más impureza todavía. Mis hermanos, ahí estaba, en cierta manera, Pedro quizás estaba entendiendo alguna cosita. Al día siguiente se levantan y se van hacia Cesarea, mis hermanos, de Filipo. Se encuentra con Cornelio. Tengo que ir resumiendo un poquito, mis hermanos, porque la historia la tienen que tener aquí, ¿eh? Se encuentra con Cornelio y lo que hace Cornelio, ¿se han fijado? Se postra delante de Pedro, ¿se han dado cuenta? ¿Y qué es lo que hace Pedro? Le dice, no, Cornelio, levántate, versículos 25 y 26. Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Aquí la única adoración a darse es a Dios, no a Pedro, por muy apóstol que fuese. Y después de esto viene, mis hermanos, es que la Biblia es fantástica. La Biblia es fantástica. Porque después de esto entran a casa de Cornelio. Y ahí, mis hermanos, no había Cornelio. No. Había Cornelio, sus amigos, sus parientes y todos los cercanos que Cornelio, mis hermanos, había llevado a su casa para que escuchasen la palabra de Pedro. ¿Y saben todos los que estaban ahí qué eran, mis hermanos? Eran gentiles todos ellos. Mis hermanos, eso era, una cosa era invitar a unos gentiles a casa. La otra era entrar a una casa y en lugar de encontrarse un gentil, no, te encuentras a un montón de gentiles. Eso era un Chernóbil, mis hermanos, de la impureza. Si hubiese tenido un detector de esos de impureza, se hubiese vuelto loco, hubiese explotado eso, mis hermanos. Era un Chernóbil de la impureza, era una Fukushima de impureza, mis hermanos, y ahí estaba Pedro con todos aquellos gentiles y se lo dice a ellos lo que esto supone para él. Fíjense lo que les dice, mis hermanos, versículos 28 y 29. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Eso, mis hermanos, de extranjero es gentil. Está diciendo, ya sabéis lo abominable, lo horrible que es para un varón judío como yo, acercarse, no juntarse, acercarse, mis hermanos, a un extranjero, a un gentil. Y saben que esto sigue siendo así hoy en día. Yo recuerdo que cuando viajamos a Jerusalén, mis hermanos, aparte de tirarnos huevos en el barrio ortodoxo judío, era interesante de que cuando te cruzabas o te acercabas con un judío ortodoxo, ¿saben lo que hacían? No, se giraban hacia la pared, mis hermanos, para no verte ni tocarte, porque éramos, ¿qué? Inmundos gentiles. Claro, después empezamos a jugar nosotros ahí, cuando veíamos uno nos acercábamos a ver si todos hacían lo mismo.
no hagan esto. Corten esto. ¿Ya? Pero fíjense, mis hermanos, de que esto era así. Y Pedro aquí se los dice. Ya sabéis lo abominable que es para nosotros juntarnos con los gentiles. Pero Pedro entendió algo. Fíjense, mis hermanos, final del versículo 28. Pero, ¿ven ese pero? Es vital, ¿eh? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo Pedro va creciendo en ese conocimiento? Pedro empieza a poner los puntos ahí y empieza a ligar, mis hermanos, de que quizá esa ofrenda que subió en memorial delante de Dios de un gentil, porque se lo dicen Cornelio y los que fueron con él, que quizá que Dios le dijese, mata y come y no llames impuro lo que Dios ha purificado. Quizás que entienda de que no puedo llamar a ningún hombre inmundo o impuro. ¿Se dan cuenta cómo Pedro creció en ese conocimiento intelectualmente de que Dios en la salvación no hace acepción de personas? Pero mis hermanos, creció vivencialmente también, ¿eh? Porque ¿entró Pedro o no entró Pedro? Entró. Y su vivencia reflejaba su creencia. Y su vivencia reflejaba lo que aprendía, mis hermanos. No solamente fue oidor de la palabra que Dios le trajo. ¿Saben qué hizo también? Fue hacedor de la misma. Y mis hermanos, la pregunta que debemos hacernos nosotros aquí es si nuestra vivencia refleja lo que es nuestra creencia en relación a la salvación. Si mi vida refleja la verdad que creo de que Dios no hace acepción de personas en la salvación, judíos o gentiles, altos o bajos. O si mi vivencia pone barreras a lo que la gracia de Dios, mis hermanos, ha establecido como iguales delante de Dios. No solamente es crecer en sí, sé que Dios no hace acepción de personas. Mi vida con mis hermanos, con mi iglesia, con aquellos que Dios puede llamar, refleja esta verdad. Fíjense que eso es lo segundo que vemos aquí. Que la salvación sin acepción de personas, mis hermanos, requiere crecer en este conocimiento. A veces requiere tiempo, a veces cuesta, mis hermanos, porque a veces tenemos lo que se llama ángulos muertos que quizá en nuestra vida no vemos en relación a esto, y Dios tiene que enseñarnos. Pero lo último, el tercer punto, y este es cuando empieza el mensaje aquí, mis hermanos. Fíjense que la salvación, mis hermanos, sin acepción de personas, es llevada a cabo por el Evangelio. Y fíjense que es el Evangelio el que no hace aquí diferenciación en la salvación. Fíjense, mis hermanos, que ahora Pedro llega al quid de la cuestión de toda esa historia. Ahora es cuando ahí están todos esperando que Pedro les dé esa palabra que están esperando escuchar. Cornelio, los de su casa, los que ahí se han reunido. Y mis hermanos están ahí esperando y Pedro no empieza a decirles, bueno, soy muy inteligente y he llegado a la conclusión de lo siguiente. No. Pedro abrió su boca, mis hermanos. Es una expresión para que empezó a proclamar y a predicar. Y miren, la cuestión es esta, versículo 34 en adelante. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace ¿qué? Que Dios no hace acepción de personas. Mis hermanos, Pedro llegó a esa conclusión. Quizá la única razón por la cual Dios ha aceptado esa ofrenda de un gentil, quizá la única razón por la cual me mostró esos cuadrúpedos y esos animales impuros, quizá la única razón por la que me dijo, mata y come, lo que Dios ha hecho limpio no lo llames tú común, quizá la única razón es para llegar a esa verdad de que Dios no hace acepción de personas en su plan redentor en Cristo Jesús. Bien, la pregunta es, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo esto se da? ¿Y saben cómo se da? Se da en una única palabra.
Esa palabra es el Evangelio. El Evangelio es lo que hace posible esto. El Evangelio es lo que hace posible en este momento en la historia de la salvación, de que ahora, mis hermanos, esos gentiles sean recibidos como parte de ese pueblo. Y fíjense que lo que Pedro le va a decir ahora a Cornelio a los suyos, entiendo que Dios no hace acepción de personas en esa salvación, lo entiendo por lo siguiente. Y les explica el Evangelio. Fíjense qué explicación sublime del Evangelio. Fíjense a partir del versículo 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Se dan cuenta de lo que dice aquí Pedro? Entiendo que Dios no hace acepción de personas. De que en todas las naciones se agrada de aquel que le teme. La pregunta aquí es, ¿qué significa que Dios no hace acepción de personas? Eso es importante aquí. ¿Qué significa esto, mis hermanos? ¿Saben? Deben verlo en el contexto. No descontextualicen la afirmación de lo que sucede en el libro de Hechos y en Hechos 10. Porque lo que sucede en Hechos 10 es que el Evangelio se abre ¿a quién? No se abre a Cornelio. No. No se abre a los de su casa. No. No se abre a los de la multitud de su casa. No. El Evangelio se abre a los gentiles. A los gentiles, mis hermanos. Y esa acepción de personas la vemos no en individuos específicos aquí, sino en grupo o categoría. De que el Evangelio empezó, mis hermanos, en lo que era Jerusalén, con aquellos que eran judíos, mis hermanos, y ahora crece a un grupo distinto, a un grupo que nadie se hubiese pensado, a un grupo, mis hermanos, que estaba fuera, según los judíos, del alcance de Dios, ahora se abre a los gentiles. Por tanto, no hace acepción de personas, no es en individuos, es en grupos, mis hermanos. No hace acepción, no hace distinción, no hace diferenciación de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, mis hermanos. Eso es a lo que se refiere aquí. Dios a lo largo de todas las naciones tiene a los suyos. Y la Escritura es clave, mis hermanos, en la doctrina de la elección. La Escritura, mis hermanos, es clara en lo que es que Dios ha preordenado a los suyos para vida eterna. Pero de todas estas naciones, mis hermanos, Dios no hace acepción de personas. Sea de ricos, de pobres, de altos, de bajos, de hombres, de mujeres, de judíos, de gentiles. Dios no hace acepción de personas. ¿Se dan cuenta? Y eso es posible, mis hermanos, por este gran evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que les dice, fíjense si siguen leyendo. Fíjense el versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Envió mensaje a quién nos dice aquí? A los hijos de Israel. Pedro tenía claro de que todo, mis hermanos, se empezó en Jerusalén. De que empezó, mis hermanos, a los hijos de Israel. Y que les envió, fíjense, anunciando el evangelio de ¿qué? De la paz. ¿Qué paz, mis hermanos? Esa paz que solamente en el antiguo pacto era conseguida por medio de sacrificios y ofrendas delante de Dios, mis hermanos. Esa paz que solamente era lograda por el sacrificio de una víctima inocente, que cargaba los pecados, que purificaba, mis hermanos, y ponía al pecador en paz con el Dios santo. Pero ninguno de esos animales podía garantizar lo que era esa paz. Ninguno de esos animales podía purificar plenamente al pecador. Ninguno podía situar al pecador en paz con Dios. Se necesitaba el evangelio de la paz, que trae esa paz por medio de ¿quién? Lean el texto. Por medio de Jesucristo. El último sacrificio, la última ofrenda, el sacerdote y la ofrenda al mismo tiempo, que es capaz de perdonar y purificar el pecado del pecador y situar al pecador inmundo, purificado, limpio y en paz con Dios, mis hermanos. Por medio de ese Jesús, pero ¿saben lo que me llama la atención? ¿Cómo acaba el versículo 36? Este es, ¿saben lo que hubiese escrito aquí yo? Salvador de todos.
Pero no dice esto. Señor de todos. Y eso es vital. Porque si Él es Señor de judíos y gentiles. Es Señor de rusos y ucranianos. Es Señor de americanos, chilenos, españoles, y añada la nación que quieran. Es Señor de todos. Y Él determina, mis hermanos, Él determina aquellos por los cuales Él vertió su sangre. Pero fíjense que no se queda ahí, sigue. Y ahora les explica, vosotros sabéis lo que sucedió en Judea. Como estaba Juan el Bautista, se le da la historia que no les voy a explicar porque ya se la saben. Pero fíjense el versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en el madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Paremos aquí. ¿Qué le explica aquí Pedro? Bueno, fijaros lo que sucedió con Juan el Bautista. Fue ungido con el Espíritu. Por tanto, le está diciendo, ese Jesús de Nazaret es el Mesías. Y no solamente es el Mesías, sino que fue colgado ¿en dónde? En un madero. Le habla de la cruz. La palabra madero, mis hermanos, de Deuteronomio, lo que nos muestra es que en ese madero clavado, Cristo fue maldito. Maldito porque llevó la carga de nuestro pecado, la culpa de nuestro pecado, la ira de Dios por nuestro pecado, la sentencia de la muerte que la ley establecía. Cristo se la llevó en aquella cruz. Pero Cristo resucitó. Dice, se apareció a nosotros. Y comimos y bebimos con Él. ¿Se dan cuenta de lo que esto es vital? Porque esa resurrección no fue una resurrección fantasmagórica. Esa resurrección fue un hecho histórico. Fue una resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. Y nos ha mandado que testifiquemos y prediquemos que Él es juez de vivos y muertos. Pues yo no hubiese acabado así, mensaje evangelístico. Pero es vital, mis hermanos. Llegará el día que ese Jesús, el Mesías, que murió y resucitó, llegará el día que Él juzgará. Y en ese día todo dependerá de la decisión que tú hayas tomado en relación a Cristo en este presente. De tu arrepentimiento de pecados y tu confesión de que este Jesús es el Señor. Pero saben, Pedro sigue. Y fíjense, ya vamos acabando, tranquilo. Ya llegamos al final, ¿se dan cuenta? Fíjense cómo sigue, mis hermanos. Versículo 43. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fantástico texto. Y todos los profetas dan testimonio. Todo el Antiguo Testamento, mis hermanos, da testimonio de que todo aquel que creyere en este Jesús. ¿Y quién es todo aquel aquí? No lo saquen del contexto. Todo aquel es todo aquel sin acepción y sin distinción. Todo aquel, sea judío o sea gentil, sea alto o sea bajo, sea pobre o sea rico, sea hombre o sea mujer, sea joven o sea adulto. Todo aquel que creyere en este Jesús, sus pecados serán perdonados. Por tanto, de donde seas y de donde vengas, si has creído en el Señor Jesucristo, si crees en Cristo Jesús como Señor y Salvador, si crees en Él, no dudes en absoluto de que tus pecados, por la gracia de Dios, son perdonados en Cristo. Seré digno. Acude a Cristo. Pero no soy digno, soy impuro. No llames impuro lo que Dios ha decidido santificar por la sangre de su propio Hijo.
todo aquel que creyere en Él, sus pecados serán perdonados. ¿Hay confirmación de eso? ¿Saben si la hay? ¿Saben cuál es? El Espíritu Santo confirma esto. El Espíritu es la confirmación. Fíjense cómo termina el texto. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Paren aquí. ¿Qué nos dice? Fíjense, en medio de la predicación, Pedro no había acabado y el Espíritu, ¡pum!, descendió sobre aquellos gentiles, mis hermanos. ¿Saben cuánto debemos orar por eso? ¿Cuánto debemos orar, mis hermanos, que en medio de la predicación, o cuando Dios quiera, mis hermanos, pero que la predicación esté llena del poder del Espíritu? Y eso no es solamente función mía, eso es función de toda la iglesia. La iglesia tiene que orar, mis hermanos, de que la predicación de la palabra de Dios esté llena con el poder del Espíritu Santo. Y se lo he preguntado más de una vez, ¿vienen los domingos preparados de esta manera? ¿Vienen orando, Señor, que tu Espíritu descienda para que tu nombre sea glorificado, almas sean salvadas, tu pueblo sea edificado? ¿O vienes preguntándote si el mensaje será más corto que el del domingo pasado? No me río, porque lo escuché. ¿O vienes preparado, Señor, que tu Espíritu haga su obra? Salva a los tuyos. Y el Espíritu confirmó. Y si se fijan, es muy parecido a lo que pasó en Pentecostés. Hablaron en lenguas. Es un mini Pentecostés. Pero ¿saben lo que sucede aquí? No es para que tienes que hablar en lenguas para recibir el Espíritu, ni mucho menos. Ni mucho menos. Porque las lenguas no es la señal, mis hermanos, de que uno ha recibido el Espíritu. Es la imagen de Pentecostés, que lo que sucede aquí es que el texto está diciendo a aquellos judíos que fueron salvos al escuchar el Evangelio de sola gracia, sola fe, solamente en Cristo. Ahora esos gentiles reciben el Espíritu y la salvación de la misma manera, por sola gracia, sola fe, solamente en Cristo. Sin ninguna exigencia ni requerimiento más. Y por lo tanto lo que Dios está creando aquí es un solo pueblo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, este es el Evangelio que tenemos que predicar. Este es el Evangelio, mis hermanos, de que Dios no hace acepción de personas. Pero este es el Evangelio que nunca debemos olvidar, aun en los años que llevemos en el Evangelio. Aun y cuando tengamos claro, sí, yo sé que Dios no hace acepción de personas. Judíos y gentiles, sí lo sé, tienen los suyos de toda tribu, lengua, raza y nación. Pero Pedro entendió esto aquí. Pero llegó Gálatas. Y llegaron unos de Jerusalén. Y Pedro estaba con los gentiles, y cuando llegaron los de Jerusalén, los de Jacobo, ¿qué hizo Pedro? Se apartó de ellos. Y Pablo tiene que decirle, Pedro, no estás andando conforme a la verdad del Evangelio. Y Pedro llevaba años ya. Mis hermanos, nunca podemos dejar de olvidar esas verdades, para no caer en ese error que tuvo Pedro, mis hermanos, de que por sus convicciones o pensamientos podamos aportarnos de algunos, mis hermanos, que la gracia de Dios ha puesto de la misma manera como a nosotros nos ha puesto delante de nuestro Señor. Dios no hace acepción de personas.